Bien. Bueno, Allá, otra ahora vez. sí. Alejandro Nava con el tema. La Listo, crítica muchas es que hizo gracias. algunas ideas de Marx sobre el Estado quedas a cargo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Gonzalo. Pues antes que otra cosa, como se vuelve a grabar, vuelvo a agradecer a nuestro querido Gonzalo Ramírez por ser el capitán de esta serie de conferencias sobre Kelsen. Y pues en este evento sobre Kelsen hice una pequeña presentación para guiar la lectura de mi texto. Sí se puede ver la presentación, ¿verdad, Gonzalo? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Hasta puse colores del externado, no es cierto. Entonces, mi presentación tiene que ver con la crítica de Hans Kelsen, algunas ideas de Marx y del marxismo en general sobre el Estado. Vamos a comenzar con esta presentación. ¿Por qué me interesa exponer este tema? Bueno, estamos ante dos clásicos de las ciencias sociales. Por una parte, Kelsen es un autor que no solamente se ha leído en el campo del derecho, también en el campo de la ciencia política ha sido leído con cierto interés, no mucho actualmente, y también el campo obviamente de la filosofía política, mientras que Marx es un clásico de las ciencias sociales. Al menos en México, no hay carrera en ciencia social en la que no se ha citado el pensamiento de Marx, y eso pues lo hace un pensador muy interesante. Su crítica radical al capitalismo y a la modernidad, pues obviamente de cara al pensamiento que le precedía, es una referencia fundamental en las ciencias sociales y todavía actualmente es muy difícil hacer ciencia social sin referirnos al pensamiento de Marx. Sobre el texto que voy a presentar, el texto que voy a presentar es resultado de una publicación doble que salió en la UAM Iztapalapa, publicada por la UAM Iztapalapa, a partir de un simposio de filosofía celebrado en dicha universidad y que dio lugar a dos tomos publicados por la prestigiada editorial Antropos junto con la UAM. Estos son los dos tomos, los pueden ver aquí. Ahí está. Estos son los tomos que dieron origen, que tuvieron como resultado este evento. Y bueno, en este evento escribieron muchos de los más importantes filósofos teóricos sociales en México sobre Marx. Y en ese aspecto a mí me pidieron que hablara sobre la crítica de Kelsen a Marx. Entonces, pues aquí ya tengo un texto elaborado en el cual voy a exponer la crítica de Kelsen a las tesis del marxismo sobre el Estado. Tesis que obviamente son polémicas y que pues han suscitado siempre interés por parte de la comunidad filosófica y también de la ciencia política sobre esta crítica de Kelsen. Vamos a comenzar. Este ensayo también se lo dediqué a Oscar Correas, quien algunos de ustedes pues obviamente conocieron o escucharon hablar de él. Un tema central de la filosofía política del marxismo reside en la concepción del Estado, respecto a la cual no hay una postura definitiva. Frente al Estado, la doctrina marxista, en algunas de sus vertientes, ha sostenido en términos generales una postura radical, una postura que ha señalado que la tesis de la contingencia histórica del Estado. Esta postura debilita la viabilidad institucional del pensamiento político marxista. Frente a esta tesis de la contingencia histórica, expondré la crítica de Hans Kelsen hecha en sus escritos políticos, la cual está basada en la tesis del Estado como orden jurídico. Por esta razón, en esta ponencia voy a intentar confrontar ambas tesis para señalar las consecuencias negativas que ha tenido para cierta doctrina o corriente marxista del Estado el desprecio por la normatividad del derecho y del Estado. Bueno, el pensamiento de Hans Kelsen ha dejado una huella sin parangón en la historia del pensamiento jurídico en el siglo XX. Incluso autores de habla inglesa del tiempo de Kelsen, como Pound, lo han considerado incuestionablemente, cito a Pound, como el más importante jurista de nuestro tiempo y el pensador más estimulante en la teoría analítica del derecho en nuestros días, en palabras de Hart, como el otro gran positivista del siglo XX. El pensamiento de Kelsen estuvo comprometido, como dice Stanley Paulson, en 9 campos. En primer lugar, la filosofía y la teoría del derecho. En segundo, como pueden ver en la imagen, la teoría del derecho público. Tercero, la teoría de las normas jurídicas. Cuarto, el diseño constitucional. Quinto, la revisión constitucional. Sexto, el derecho internacional público. Séptimo, investigaciones en beta antropológica, con ese trabajo sobre
imputación de causalidad, donde pues Robert Merton escribió una reseña un poco negativa. Octavo, la filosofía griega clásica. Y noveno campo, la teoría y filosofía política, que va desde su tratado temprano de derecho electoral hasta su contundente crítica del austromarxismo, en paralelo a una defensa del liberalismo democrático. Mientras que el primer campo es el responsable de darle a Kelsen una importancia enorme que hasta ahora podemos ver en el campo de la filosofía del derecho, a tal punto que no es posible hacer filosofía del derecho sin que en algún momento no tengamos que citar o hacer referencia a algunas de las 2 ediciones de la teoría pura del derecho de la Rainer Rexlere. Hoy empiezo a enfocarme en un tema central del noveno campo al que me referí, es decir, el campo dedicado a la teoría de la filosofía política. Me centro en este campo porque es aquí donde Kelsen centra buena parte de sus reflexiones en torno al pensamiento de Marx y también en buena medida sus debates con el austromarxismo de Bauer, el austromarxismo baueriano. Porque considero, y eso es algo que quiero destacar, que la crítica de Kelsen a cierta doctrina estatal del marxismo sigue siendo todavía relevante hasta ahora en el debate en torno a la concepción marxista del Estado, aunque todavía es poco conocida por algunos colegas del campo de la ciencia política. Esto es algo que pues lo he visto en bastantes debates. Y es poco conocida, según Porciunshula, porque esos escritos no gozaban de la misma originalidad que hizo célebre a la Rainer Rexlere y porque no se alineaban a la tendencia predominante en su tiempo. Si bien es cierto que la doctrina del Estado en el marxismo está lejos de ser completa, que eso es algo que pues, ha siempre sido objeto de debate, me voy a basar en la crítica de Kelsen que hace en estas obras que tiene, pues continúa en lectura directa e interesante respecto a algunas ideas de Marx desarrolladas en diversos textos de Kelsen como del mismo Marx. Por esa razón voy a dejar de lado otras lecturas alternativas de lo que es el Estado en torno a diversas concepciones del marxismo, según ciertas concepciones del marxismo, perdón. Lo que me interesa sobre todo es exponer la lectura kelseniana de la doctrina marxista del Estado, pues sigue siendo casi desconocida en el campo de la filosofía política. Hay teóricos políticos, que leen a Ferrayuelo y leen a Bobbio, pero ignoran a Kelsen. Una vez hecha esta aclaración, el comienzo con el primer apartado. La crítica de Kelsen a cierta teoría política del marxismo. Kelsen tuvo debates intensos en el campo de la filosofía y teoría del derecho. Y lo mismo puede decirse en el campo de la teoría y filosofía política. La visión kelseniana del Estado llevó a Kelsen a dialogar y debatir con figuras importantes del pensamiento filosófico y social. Así, Kelsen conoció a figuras como Sigmund Freud, Max Weber, Erich Vogelin y Carl Schmitt, por citar algunas. Con excepción de Ludwig Wittgenstein, a quien se refirió en alguna ocasión como charlatán, Kelsen siempre tuvo una relación cordial con sus colegas del campo del derecho y de las ciencias sociales. Esto también puede verse respecto a sus debates con diversos teóricos marxistas. Respecto al campo del austromarxismo, Kelsen tuvo un diálogo cordial con Karl Renner, Max Adler y Otto Bauer. Y después confrontó las tesis de los juristas soviéticos, a los que voy a hacer cierta referencia posteriormente. Ahora bien, el pensamiento político de Kelsen puede encontrarse principalmente en 3 tipos diferentes de escritos, que son los que están ahí viendo en la presentación. A saber, su escrito sobre democracia, su escrito sobre teoría del Estado y sus escritos sobre teoría política. Sus múltiples escritos directos sobre teoría de la democracia de diversas formas se refieren al marxismo. Pienso de textos como Esencia y Valor de la Democracia y hasta textos como Los Fundamentos de la Democracia de 1955. Y bueno, ahí Manero hizo una compilación en español y también otros autores han referido a él como el caso de Monereo y también en ámbitos de habla alemana como Jester y Lepsius. Sus escritos sobre teoría del Estado y sus escritos sobre teoría política. Perdón, mientras que sus 2 tratados sobre teoría del Estado omiten referirse a la visión marxista del Estado. No obstante, son los 5 escritos sobre teoría política en los que Kelsen se refiere directamente al marxismo y la concepción que tienen del Estado. Estos son los 5 escritos en los que Kelsen ha hecho su crítica a la teoría política del marxismo. Los escritos de Kelsen en los que se enfrenta al marxismo, estos escritos que están viendo van de 1920 a 1955 y son los siguientes.
Socialismo y Estado, una investigación sobre la teoría política del marxismo. Marx o la sal, transformaciones en la teoría política del marxismo. Teoría general del derecho a la luz de la concepción materialista de la historia, materialistische Geschichtsauffassung. La teoría política del bolchevismo, un análisis crítico, y la teoría comunista del derecho. Que, bueno, algunas de estas obras son clásicas, muchas ya son difíciles de conseguir en español. Socialismo y Estado fue editada en el siglo XXI y pues es muy difícil de conseguir. Bueno, yo en este aspecto tengo la edición de Zeitprobleme, que es una edición que pude todavía conseguir. Y para los que les interese esta teoría comunista del derecho del Estado, esta editorial chilena, creo, acaba de sacar la edición de la teoría comunista del derecho del Estado. Creo que es la misma traducción, muy seguramente, de Alfredo Weiss. Y bueno, pues ahí está también esos textos. Se pueden conseguirlos. Sobre todo en el siglo XXI es difícil, pero al menos en México todavía en algunas bibliotecas se puede leer este tipo de texto. Ojalá en algún momento lo vuelvan a hacer. Listo. Estos 5 escritos, producto del espíritu del tiempo de Zeitgeist de los años 20 hasta los años de posguerra, fueron objeto de análisis y crítica por parte de diversos estudiosos del pensamiento de Kelsen en América Latina y Europa. Eso, Guastini, Atienza, Manero, Correas. Y por tanto es difícil decir algo más respecto a la naturaleza de la crítica de Kelsen al marxismo. Pero sí es posible decir algo más respecto a la influencia y alcance de la crítica de Kelsen respecto a la ausencia de una teoría del Estado y del derecho por parte de los marxistas, si es que desean que sus propuestas tengan en algún momento alguna viabilidad en términos institucionales. Por ello, retomaré la crítica de Kelsen a 2 tesis. En primer lugar, la tesis de la concepción transitoria, contingente del Estado como dominación, y la consiguiente tesis sobre la extinción del Estado. El socialismo y el Estado, esa obra a la que hice referencia previamente, Kelsen sienta el programa fundacional de su crítica a la teoría política del marxismo, su Begründungsprogramm. Esta crítica, sin embargo, no está enfocada hacia el socialismo en general. Kelsen lo expresa en el prefacio a la segunda edición de Socialismo y Estado con las siguientes palabras. Precisamente por la polémica a la que fui arrastrado con uno de los más importantes representantes del socialismo científico, es importante para mí afirmar con toda energía que mi escrito no se dirige contra el socialismo. Yo solo me enfrento críticamente, dice Kelsen, contra el socialismo, contra el marxismo, perdón, y dentro de él, solo con su teoría política. Lo que está en discusión no es la idea socialista, sino solo la posibilidad, sostenida por el marxismo, de una realización estatal del mismo. Debe darse una solución al conflicto que aflora siempre de nuevo, y no solo en el ámbito del socialismo, entre anarquismo y estatismo. Y además, al problema tan importante, tanto para el socialismo como para cualquier teoría política, de la oposición entre autocracia y democracia. La relación del socialismo con el Estado es considerada por Kelsen como una cuestión práctica, y en ella se enfocará en todos sus escritos sobre el socialismo. La crítica marxista al Estado es también una crítica marxista al derecho. No solamente es al Estado, es también al derecho. Pero esta crítica no está dirigida a mostrar solamente el carácter inmanentemente dominador del derecho del Estado. En la teoría comunista del derecho, Kelsen señala que esta crítica está basada en la siguiente suposición. Cito a Kelsen de nuevo. Ay, perdón. Ahí está. La suposición de que la producción económica y las relaciones sociales constituidas por esta determinan tanto la puesta en existencia como la desaparición del Estado y del derecho. Ninguno de ambos elementos es un elemento esencial de la sociedad humana. Existen solo bajo condiciones económicas definidas, es decir, cuando los medios de producción están a la disposición exclusiva de una minoría que usa o abusa de este privilegio con el fin de explotar a la inmensa mayoría. De esta suposición, Kelsen retomará en toda su crítica al marxismo 2 presupuestos: la tesis de la dominación del Estado y la tesis de la contingencia del Estado, la cual después vendrá en la tesis de la extinción del Estado. Si es contingente, se puede extinguir el Estado. Por una parte, el Estado y el derecho son una realidad, al referirse a ambos en el contexto del régimen de las relaciones de producción, pero, por otra parte, también Marx se refiere al derecho y al Estado como ideología.
Según Kelsen, en el manifiesto del Partido Comunista, Marx presenta una imagen del Estado como instrumento de clase, al servicio de la clase burguesa. Ahí cito a Kelsen específicamente. Mientras que en la ideología alemana, die Deutsche Ideologie, Marx coloca el derecho en el mismo nivel que ideologías como la ciencia y la filosofía. Más aún, el Estado y el derecho están subordinados a la esfera económica. ¿Saben? La idea entre estructura y superestructura. De tal modo que ambos no son una representación de la voluntad universal, que pues, ahí es la... retumba esa crítica también a Hegel por parte de Marx, sino una mera expresión ideológica de la estructura económica, como lo indica el mismo Marx. Tenemos este pasaje de la ideología alemana. Como el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de él una forma política. De ahí la ilusión de que la ley se basa en la voluntad y además en la voluntad desgajada de su base real, en la voluntad libre. Y del mismo modo se reduce el derecho, a su vez, a la ley. Aquí es interesante, por una parte, Marx, al referirse a la voluntad y el tema de la voluntad libre, pues sigue siendo una crítica a la filosofía del derecho de Hegel, sobre todo en los primeros 33 parágrafos, donde desarrolla la idea de las diversas formas de manifestación de la voluntad libre, la Freie Wille. Y también aquí Marx menciona cómo se reduce el derecho, a su vez, a la ley. Algo que justo, curiosamente también Gustav Radbruch hace en un ensayo llamado Gesetz und Recht, Ley y Derecho, un ensayo que yo hice la traducción en este librito del profesor Paulson para Marcial Ponce. Y es interesante cómo equipara Marx derecho a la ley en el Estado. Es ahí algo que me sonó mucho a Radbruch, por cierto. En este pasaje, como lo dije, en el cual Marx equipara el derecho a la ley, a la mera positividad impuesta por la clase dominante, la forma política del Estado es reducida a los mandatos de la estructura económica y el derecho también corre con el mismo destino. También termina siendo determinado por la estructura económica. De ahí que Kelsen cite a la famosa crítica de la economía política de Marx para explicar la concepción marxista según la cual el derecho y el Estado son parte de la superestructura y por tanto no son independientes del dominio primario, el dominio de las relaciones económicas. Esto lo deja ver bien Marx en la introducción general a la crítica de la economía política, al analizar la falta de conexión que hacen los economistas burgueses de las instituciones jurídicas con respecto de los modos de producción. Ahí, bueno, cualquier persona que tenga un conocimiento detallado del pensamiento de Marx en relación con Hegel, verá cómo en la introducción a la crítica de la economía política, Marx hace esta crítica a Hegel en el sentido de que no es el ser el que, no es la conciencia el que determina el ser, sino es el ser social el que determina la conciencia, igual el modo de producción y también el derecho y la estructura jurídica tiene ahí ese mismo destino. En un pasaje de esa introducción, Marx se refiere a la falta de diferenciación entre las normas de derecho con respecto de las normas producidas por actos de justicia propia por parte de estos economistas. Cito este pasaje de la introducción general a la crítica de la economía política, dice Marx. A los economistas burgueses les parece que con la policía moderna la producción funciona mejor que, por ejemplo, aplicando el derecho del más fuerte, el Faustrecht. Aquí hay una traducción sobre esa cuestión. Ellos olvidan solamente que el derecho del más fuerte, el Faustrecht, también es un derecho y que este derecho del más fuerte, Recht des Starken, se perpetúa bajo otra forma también en su Estado de Derecho. Esta es tal como fue traducido al español, ese pasaje de la crítica a la crítica de la economía política. La lectura de Kelsen de diversos pasajes del manifiesto del Partido Comunista, la ideología alemana y la crítica de la economía política develan una doctrina política que apela a la contingencia histórica del Estado, asociada a un modelo histórico de producción y por tanto ve al derecho como ideología, en tanto es parte de una ilusión que distorsiona la realidad social. Así las cosas, el Estado y el derecho son parte de la superestructura de un sistema económico contingente. Esta contingencia muestra la evolución social última,
donde no habrá lugar para estas formas jurídicas y estatales. Lo cual lleva, lógicamente, a Kelsen a presentar la tesis de la extinción del Estado. Ahora bien, la tesis de la extinción del Estado constituye la crítica más severa de Kelsen al marxismo, en virtud de que Kelsen ve una contradicción irresoluble. Cito a Kelsen, su teoría comunista del derecho del Estado. Por una parte, la exigencia de que el poder político desaparezca y por otra parte, la necesidad de una maquinaria coercitiva para el mantenimiento de la abolición de la explotación, una crítica que, de cierta manera, es parecida a la crítica que también hacía Max Weber al tema de la burocracia en los estados socialistas. Esto es una contradicción entre dos programas. El programa político anarquista que exige la extinción del Estado y el programa económico autoritario que requiere del Estado. Así, la dictadura del proletariado es un Estado, pero al mismo tiempo, dice Kelsen, no es un Estado. Kelsen quiere señalar esa contradicción en este programa político anarquista, que por una parte dice, tenemos que extinguir al Estado y su programa económico autoritario, porque el Estado depende del capitalismo, pero también requerimos del Estado para mantener la dictadura del proletariado. Kelsen hace una lectura de diversos pasajes del manifiesto del Partido Comunista, en los que concluye que el socialismo científico no puede renunciar al Estado, en virtud de que cito a Kelsen, la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción no son posibles sin un gobierno sobre las personas, y poca duda cabe de que la centralización de todo el proceso de producción económica requerirá de un alto grado de autoridad. De este modo, la lectura de Kelsen de los textos de Marx termina con una crítica de la teoría política del marxismo, visto como una utopía. La imagen ahí creo que explica bastante, ¿no?, de este monumento. Ya que las consecuencias de esta contradicción llevan a que la teoría política del marxismo sea ciega frente a la necesidad de un ordenamiento coercitivo indispensable para regular conflictos sociales y, además, a omitir el hecho de que una sociedad sin Estado no está fundada en experiencia exitosa alguna, lo cual, en último término, lleva a profundizar en la contradicción central de la teoría política marxista, a saber, que el programa socialista, considerado como una lectura realista del ser humano, choque con la misma naturaleza humana. Kelsen, de paso, al menos en la obra Teoría Comunista del Derecho y del Estado, a la que hice referencia previamente, también discutirá la referencia al derecho y al Estado de Lenin y los juristas soviéticos, quienes, de alguna forma u otra, al presentar las tesis de un derecho revolucionario, pero que aquí algunas personas consideran el texto famoso de Stuka, ¿no?, La función revolucionaria del derecho y del Estado, editado ahí en editorial Grijalvo, serán objeto de su crítica. Estos autores eran Lenin mismo, Stuka, como lo mencioné, Reisner, Vyshinsky, que pues era la antítesis del gran Pashukanis, Polunsky, Strogovich, y el mismo Pashukanis, siendo este último el jurista soviético al que Kelsen respeta más en términos intelectuales, y quien fuera fusilado en 1937 por órdenes de Stalin. Pashukanis, autor de la obra más importante, El pensamiento jurídico soviético, sostenía que con la llegada del comunismo, en su expresión más acabada, los deberes morales desaparecerían. Esto lo dice Fuller en La moralidad del derecho, lo cual permitiría deslegitimar al orden socialista de su tiempo y por tanto fue fusilado. Y también Pashukanis, en su gran obra Teoría General del Derecho y del Marxismo, pues siempre toma en algunos capítulos a Kelsen bastante y le hace también sus críticas. No obstante, el pensamiento de Pashukanis ha resurgido en los últimos años en el campo internacional de una forma bastante destacada. Aquí creo que es importante destacar cómo en los últimos años, al menos en habla inglesa, han habido trabajos como los de Mill, de Between Equal Rights, y también el de Michael Head, que es un trabajo también muy interesante. En francés, pues aquí un colega que nuestro querido Gonzalo también conoce, el profesor Barde Melkevich, me hizo llegar hace poco este libro sobre marxismo y filosofía del derecho, el caso de Pashukanis, que es un trabajo muy interesante. Y también hace poco en portugués salió esta edición muy bien cuidada sobre la teoría general del derecho y marxismo de Pashukanis, la cual pues viene con un posfacio de Cerroni y de China Mibil. Y también, y eso es algo que me gustó mucho, el prefacio es escrito por Negri, pero no solamente trajeron el prefacio antiguo, sino también el prefacio de 1900,
el prefacio de 2017 sobre Rivera Pachucanis. Es un texto muy bonito, el de Negri, sobre Pachucanis. Creo que vale la pena retomar algunas cuestiones de Pachucanis que son bastante interesantes. La consideración del Estado como un instrumento de dominación de clase perteneciente a una forma histórica y por tanto dependiente de las relaciones de producción en las que participa como regulador, lleva a esta contradicción inmanente en el pensamiento marxista, al menos por ver al derecho y al Estado meramente como instrumentos al servicio de la clase burguesa. De hecho, Norberto Bobbio, a quien sabemos que sigue fielmente las tesis kelsenianas sobre el derecho, la democracia, las relaciones internacionales y la política, retoma la crítica de Kelsen a las tesis de la teoría política del marxismo al señalar que, cito a Bobbio, si es verdad que el Estado capitalista puede tener como fin la explotación de la clase obrera, el mismo Estado puede servir, una vez que el partido de la clase obrera se apoderó de él, para liberar de la explotación a la clase oprimida. Es una reflexión de Bobbio que me parece que toma bastante influencia de Kelsen. En suma, la contingencia histórica del derecho y del Estado y el carácter necesariamente clasista de ambos bastan para que toda forma de emancipación a partir de estos sea siempre parcial, insuficiente o incluso imposible, al menos para el marxismo. Sergio Pérez, un destacado conocedor del marxismo en México, sintetiza correctamente las consideraciones de Marx sobre el derecho y el Estado, cito a Pérez. En la acción política, Marx consideró que tanto el derecho como el Estado son dominios en los que manifiesta la lucha de clases, pero no parece haber creído nunca que era en ellos donde podría encontrarse la clave de la transformación profunda de las relaciones sociales. Sin embargo, durante una conversación sobre la teoría del Estado de Kelsen y su relación con el marxismo, el profesor Paulson hizo notar que Kelsen y el marxismo tienen algo en común. Ambos quieren disolver al Estado, solamente que la argumentación ofrecida por ambos es distinta. Si bien en la primera edición de la teoría pura del derecho y en la teoría general del derecho del Estado de 1948 y la anterior de 1934, Kelsen ya ofreció una crítica a las tesis del animismo del Estado y al dualismo entre el derecho y el Estado. En la segunda edición de la teoría pura del derecho, Kelsen indica, tal y como lo había escrito de cierta forma en ese famosísimo ensayo que ya cumple el año siguiente 100 años, que es el concepto de Estado y la psicología social, publicado en la revista Imago a petición de Freud. Bueno, es un texto que está en español y es un texto bastante interesante de Kelsen. Ya el año siguiente habrá que mencionarlo. Afirma Kelsen que el Estado no posee alma alguna, pues solamente es una representación social, una máscara totémica de los impulsos del ser humano. Pero aquí hago esa referencia de Kelsen. Dice Kelsen aquí, en la teoría pura del derecho: la potencia del Estado solo puede demostrarse en los recursos de fuerza específicos de que disponga el gobierno, en la fortaleza y prisiones, en los cañones y patíbulos, en los hombres con uniforme de policía y militar. Pero esas fortalezas y cañones, y prisiones, esos cañones y patíbulos son objetos muertos. Por eso retoma la tesis del animismo, la crítica de esa tesis. Solo cuando se convierte en instrumento de potencia del Estado en cuanto están a disposición de hombres conforme a las órdenes que les imparte el gobierno, en cuanto los policías y los soldados acatan las normas que regulan su comportamiento. La fuerza del Estado no es ninguna fuerza o instancia mística oculto detrás del Estado de su derecho. No es otra cosa que la efectividad del ordenamiento jurídico. No hay nada detrás, no hay una triada detrás del Estado, ni nada, como dice Kelsen en esta cuestión. Es importante destacar esto. En ambas ediciones de la teoría pura del derecho, Kelsen dedica un apartado a la relación entre derecho y Estado. Si bien la edición de 1960 contiene un desarrollo más acabado acerca de esta relación, desde la edición del 34, Kelsen propone la tesis de la llamada disolución de la legitimidad, die Auflösung der Legitimitätsideologie. Según la argumentación de Kelsen, el dualismo entre el Estado y el derecho aparece, desde el punto de vista epistemológico, como paralelo al también contradictorio paralelo teológico entre Dios y el mundo. De este modo, la teoría pura del derecho niega de forma tajante dicho dualismo. Cito a la primera edición de la teoría pura del derecho. Lo que niega es la posibilidad de que la ciencia jurídica proporcione la justificación del Estado a través del derecho, o, lo que viene a ser lo mismo, la justificación del derecho por medio del Estado. Especialmente, se niega a aceptar que la ciencia jurídica tenga por misión justificar cualquier cosa. Justificación quiere decir
Valoración. Con la tesis de la supresión de la dualidad del derecho del Estado, Kelsen intentó fundamentar un recurso de deslegitimación para cualquier forma de Estado. Esto es, si el Estado es diferente y superior al derecho, entonces, ¿cómo juzgar los actos ilícitos del Estado si es superior al derecho? Para Kelsen, todo Estado es Estado de Derecho, no en virtud de que Kelsen quisiera legitimar forma alguna de gobierno, sino porque el Kelsen científico del derecho jamás intentó justificar moralmente forma alguna de gobierno bajo el manto de cierto contenido normativo institucional de un Estado. Incluso, estándares morales mínimos universales serían insuficientes para Kelsen. Lo que él buscaba hacer era ciencia jurídica, no política jurídica, tal y como lo dice en el prefacio de la teoría pura del derecho. En los inicios, perdón, de las primeras páginas de la teoría pura del derecho, el 34. A pesar de la riqueza de las críticas de Kelsen a la teoría política del marxismo, dichas críticas, por desgracia, tuvieron una recepción escasa fuera del ámbito jurídico. Sin embargo, seguidores de Kelsen como Bobbio continuaron la argumentación kelseniana en torno a la crítica al Estado en el marxismo, pero sus críticas de Bobbio se hicieron mucho más conocidas fuera del ámbito estrictamente jurídico. Esto es, Bobbio, por ejemplo, se hizo famoso por esas críticas al marxismo en la teoría y filosofía política. De esta manera, las obras de Kelsen sobre el socialismo y el comunismo dejaron de ser estudiadas en el ámbito jurídico, con todo y que destacan por poseer mayor profundidad, a mi parecer, que las críticas al marxismo hechas por Bobbio e incluso las de Ferrajoli, quien considera, a mi parecer, erróneamente, que la contribución teórica del marxismo al derecho ha sido poco más que nula. No quisiera terminar esta presentación sin hacer referencia a esta idea actual que me ronda. Revolucionarios muy malos. No quiero de verdad terminar sin exponer estas ideas que me parece que también tienen que ver con la vigencia de Kelsen. Y por eso me llevó a escribir este ensayo. En 1920, Lenin escribió una de sus obras más importantes, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. En esta obra Lenin escribe de forma tajante, cito a Lenin, que los revolucionarios que no saben combinar las formas de lucha ilegales con todas las formas de lucha legales son revolucionarios muy malos, decía Schlechter Revolutionäre. 100 años de la publicación de este famoso escrito de Lenin, me parece que buena parte, más de 100 años ya, de la tradición marxista de la izquierda radical, sigue sin entender la normatividad de las instituciones jurídicas y sus posibilidades críticas de emancipación, dentro de los límites que también estas poseen. Ya Ferrajoli, otro seguidor, como lo dije, de las tesis kelsenianas, afirma que el comunismo fracasó porque no supo entender la importancia de una teoría del derecho del Estado. Cito a Ferrajoli. Todo ello porque, bien podemos afirmarlo de modo realista, no existen alternativas realistas al derecho y su normatividad. También esa es una dura lección de la historia, la cual ha enseñado que la razón acaso principal del fracaso de esa gran esperanza de nuestro siglo, que ha sido el comunismo, ha sido la ausencia de una teoría del derecho y del Estado, así como el total y ostentoso desprecio por la legalidad y por el Estado del Derecho. Cierro la referencia a Ferrajoli. Esta falta de comprensión que ve al Estado como un mal radical y contingente y que buena parte de la izquierda, a veces no institucional, termina diciendo que el Estado hay que desaparecerlo, que pues por eso me parece que la crítica de Kelsen es muy válida, va llevado en general a dos caminos que para mí no tienen salida alguna. Esta idea de que el Estado es un mal radical y contingente nos lleva a dos caminos sin salida, que he notado en muchos teóricos llamados jusmarxistas. La primera es intentar hacer una teoría marxista del derecho y del Estado, o, segunda camino, continuar con un rechazo categórico del Estado y del derecho, pues todo derecho es burgués. Sobre el primer camino, señalo que dicho intento ha mostrado hasta ahora dificultades serias, pues suele asumirse de forma dogmática que, citando Correas, cual Moisés, Marx tenía que haber dejado dicho todo acerca de todo, y por lo tanto también tuvo que haber dejado una teoría general del derecho. Por ello, hacer una teoría general marxista del derecho requeriría ir más allá de Marx, tal y como lo ha señalado, por ejemplo, un planteamiento justmaterialista como el de Antonio Salamanca. Además, y esto también lo digo en tono crítico, me parece que buena parte de los autores llamados justmarxistas, críticos posteriores al auge de los teóricos soviéticos, carecen de un conocimiento filosófico y político de lo que es el marxismo como doctrina política. Digo esto porque buena parte del pensamiento justmarxista suele estar inscrito en la corriente latinoamericana llamada crítica jurídica. No obstante,
Cuando los escuchamos es fácil advertir en estos autores el desconocimiento tanto de la filosofía hegeliana y la teoría crítica, como del pensamiento mismo de Marx. Solamente lo mencionan, pero no hay una profundidad teórica en la mayoría de ellos. En ocasiones parece que por criticar diversos campos del derecho vigente, diversos estudiosos del derecho ya se asumen como marxistas y herederos de la escuela de Frankfurt. Ya Aníbal de Aurea, un estimado colega argentino, ha detallado los fundamentos de las diversas escuelas de crítica jurídica y así explica sus bases y sus limitaciones teóricas. Sobre el segundo camino, señalo que la carencia de un pensamiento normativo y estatal es todavía un rasgo característico de buena parte del discurso político contrahegemónico, radical, subalterno y crítico, que al parecer aspira a seguir manteniendo su condición al no pensar en las posibilidades de emancipación que se encuentra en un estado que responda a la conciencia crítica de los individuos, es decir, siguen siendo revolucionarios muy malos, en palabras de Lenin. Pienso, por ejemplo, en el discurso de grupos políticos radicales que buscan ir más allá de la normatividad institucional occidental, lo cual, de forma paradójica, contribuye a mantener sus pretensiones fuera de toda posibilidad de realización. Sin embargo, en esta radicalización de estos discursos reside el interés de muchos teóricos por estudiarlos, pues los pone supuestamente en una esfera de pureza moral más allá de las raíces culturales de formas occidentales. Ante este panorama, es necesario retomar la crítica de Kelsen al rechazo del Estado por parte de la doctrina política del socialismo, esto es, ir más allá del rechazo categórico al derecho del Estado y así analizarlo críticamente. A pesar de que en la cuestión judía, por ejemplo, Marx realizó una crítica aguda a los derechos humanos, por considerar que no son otra cosa, y cito a Marx, que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la comunidad, muy probablemente si viviera en estos tiempos, tal vez no los vería de la misma manera. Pues Marx se refiere a los derechos liberales y no a otro tipo de derechos, como los derechos sociales. Por estas razones considero que estamos ante la reflexión de un Kelsen poco abordado, sobre el que valdría la pena en el futuro profundizar más para reivindicar la crítica de Marx al Estado y sus instituciones, y buscar una comprensión más aguda de esto. Para concluir, sin duda la crítica de Kelsen como pensador político de la doctrina marxista del Estado pertenece al espíritu de su tiempo, al Zeitgeist, a la Staatslehre de su tiempo, atrapada en los debates de la era de Weimar, a la Methodenstreit, el conflicto metodológico entre la concepción jurídica y sociológica del Estado, y las contraposiciones planteadas por los juristas soviéticos. En este tenor era evidente que Kelsen en algún momento llevaría a cabo un enfrentamiento con la doctrina política del marxismo, sobre todo con la concepción marxista del Estado, en virtud de que buena parte del pensamiento filosófico jurídico de Kelsen estuvo referido a indagar en torno a lo que es el Estado. Es por eso que Kelsen encontró una contradicción en la tesis de la extinción del Estado en la doctrina política marxista. No obstante, Kelsen, al igual que los marxistas a los que enfrenta teóricamente, ve al Estado de forma realista. Esto ya sabemos que lo menciona en algunas partes de la teoría pura del derecho, y por ello intentó suprimir la dualidad entre el derecho y el Estado, para evitar así una justificación del Estado por parte del derecho y viceversa. De esta manera, la crítica de Kelsen a la visión unidimensional del Estado por parte de diversos teóricos marxistas sentó las bases para que autores posteriores como Bobbio y Ferrajoli indicaran así este déficit institucional y fáctico en torno a la realización de un proyecto económico y político diferente al que vimos ahora. Independientemente de si la crítica de Kelsen a determinada visión del pensamiento marxista es acertada, a partir de la interpretación filológica de los textos marxistas que hace Kelsen, dos cosas me quedan claras. En primer lugar, en algún momento el marxismo o las teorías críticas del liberalismo tienen que afrontar de forma realista el problema de la existencia del Estado y del derecho. Y, en segundo lugar, las críticas de Kelsen en este punto pueden ser de gran ayuda para entender que el problema no es el Estado en sí, sino la naturaleza de quienes lo usan como instrumento de dominación. Es decir, puede ser un instrumento de dominación, pero también un instrumento de emancipación, como Kelsen le hace ver a los austromarxistas. En este punto de Kelsen se revela como un pensador político más realista, incluso que muchos pensadores marxistas. La experiencia política a inicios de este siglo nos da buenas razones para pensar que el Estado del siglo XXI tiene que ser modernizado y no desmantelado o suprimido, para beneficio de quienes más lo necesitan, como le ha señalado Thomas Piketty. El Estado seguirá ahí como instrumento potencial de dominación y la tarea de aprenderlo como racional y en beneficio de todos es hoy más importante que nunca. Si renunciamos a esta pretensión, entonces estaremos negándole a los excluidos y subalternos del actual sistema económico una importante vía de cambio. Si bien considero que Marx seguirá siendo el crítico más agudo e implacable del liberalismo, leer la crítica de Kelsen a la doctrina política del marxismo puede enriquecer el pensamiento marxista de cara a repensar el concepto de naturaleza del Estado.
Por una parte, en tiempos en los que la teoría jurídica y constitucional contemporánea suelen caer en posturas normativas, que a veces son un poco ingenuas, la lectura de la obra de Marx puede servir para hacer explícitas las formas en las que los poderes económicos y fácticos subordinan al derecho y lo convierten en un mero instrumento de clase, muy a pesar de la ceguera fáctica de buena parte de los teóricos del derecho y del Estado actuales. Por otra parte, la respuesta antiestatalista y de diversas posturas marxistas debe ser contrastada con la crítica de Kelsen a esta, para así buscar transformar al mundo y no meramente interpretarlo, como lo diría Marx en la onceava tesis sobre Feuerbach. Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, aber es kommt drauf, es zu verändern. No obstante, y modificando un poco un poema, el final de un poema de Cavafis, al que también se refirió Bobbio en alguna ocasión, termino con esta pregunta. ¿Qué será del pensamiento y mundo moderno sin teóricos marxistas, o al menos teóricos marxistas confesos? ¿Esta es acaso la pregunta que va siempre a incomodar y reavivar el interés por la imponente obra de Marx? Y también, y con ello termino, a repensar la crítica de Kelsen a Marx. En ese sentido, Kelsen es un clásico de la teoría y filosofía del derecho, pero también es un pensador muy relevante en la teoría y filosofía política, sobre todo en su crítica al marxismo. Creo que esa crítica todavía tenemos que en esos tiempos, tanto de crítica y al liberalismo, como también de estos proyectos que a veces piensan en un mundo mejor sin el derecho y sin el Estado. En ese sentido, que él se nos da una buena guía todavía para repensar estos problemas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un aplauso fraternal aquí de todos los que están aquí presentes y bueno, siguiendo la tradición alemana de presentar. Mira, hasta traje mi playera sobre Marx. Sí. Los cantantes de Depeche Mode con caras marxistas. Sí, sí, sí. No, muy interesante y decía que siguiendo la tradición alemana de leer para que ajustarse un poco a la... Mira, ya tengo a Marx, ¿no? ¿No? También. Siempre lo tengo presente. Sí. Ahí lo tienes, sí. Y nada, agradecerte por esto. Quería darle la palabra a Camilo, que está aquí, Camilo Ríos, que está como, iba a comentar tu presentación o va a comentar tu presentación un poco y hacer una pregunta, Camilo Prieto, perdón, detonante. No sé si le pueden activar la cámara, voy a ver si intentarlo. Yo... Profe, buen día. Curiosamente tengo audio, pero no cámara. Espérate a ver si yo lo logro, si no le digo, a ver. Ahí está. ¿Ah? ¿No? Sí, espérate, yo le digo aquí a Sarita. Sarita está ahí para que me ayude. Bueno, Sarita, quién sabe dónde está, pero ya. Espérate. Sí, veo que no. No puedes activar la cámara. Qué rollo. Bueno. Voy a ver si lo podemos hacer antes de que... bueno, diciendo que Camilo, antes lo voy a presentar, es abogado y especialista en Derecho Constitucional Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, candidato a magíster en Justicia y Tutela de los Derechos, con énfasis en Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, y de la Universidad Externada de Colombia. Fue alumno mío y uno de los alumnos más dedicados y también profesor, digamos, de la materia. Y lo recuerdo con cariño. Y está interesado en temas de investigación relativos a la argumentación, a la teoría del derecho, a la filosofía. A ver si te dejamos prender la cámara. Camilo. Hay un saludo a Rubén Martínez hasta Argentina. Ah, bueno. Para la cámara. Si quieres, ve hablando mientras yo intento aquí a Sarita que me ayude. Listo, profe, perfecto. Bueno, en primer lugar, pues para mí es un honor pues, poder participar de manera indirecta en este seminario que realmente ya ha cogido mucha fuerza pensé, o bueno, ha trascendido a Colombia, realmente ha tenido ya mucha fuerza en Latinoamérica, entonces
Todo esto para mí es un honor y pues quiero agradecerte, profe, por permitirme participar. De igual manera, pues es un gusto poder estar acá junto a Alejandro, a quien conozco ya varios años. Y que pues tuve el gusto de conocerlo de manera presencial en las jornadas de filosofía del derecho que organiza la UNAM. Y en general pues felicitarlo. Alejandro pues heredero de su tradición alemana, siempre se caracteriza por ser muy analítico y muy esquemático. Lo que mal llamado es dogmático, a veces desde una forma peyorativa, pero yo los dogmáticos los veo como personas serias y comprometidas con el trabajo que hacen. Entonces, pues felicitarlo y digamos que pues la idea a continuación es hacer de pronto unos pequeños comentarios frente a la ponencia que nos presenta Alejandro y más allá de los comentarios de pronto plantear una serie de preguntas o interrogantes que pues me quedan a mí en aras de pues poder generar una discusión pues mucho, digamos, no limitarnos de pronto al texto, sino ampliar la discusión referente pues a algunos puntos muy interesantes que veo que tocas y que pues nos pueden llevar, digamos, como a desarrollos posteriores, como tú bien lo decías, especialmente como a esta... Camilo, ya puedes prender la cámara. Ya te vemos Ya, ahí. listo. Sí, Muchas puedes gracias, dejarlo. profe. Listo. Un Sí, gusto acá, desde Bogotá. Entonces, como te decía Alejandro, pues la idea es digamos, poder pues plantear estas preguntas o estos comentarios en aras de, digamos, como de poder desarrollar un poco más las ideas que tú planteas. En primer lugar, digamos que me parece muy interesante y yo de pronto este compromiso y es como rescatar no el Kelsen jurista, sino el Kelsen político. Y esto me parece muy interesante porque de pronto cuando uno empieza a leer sobre textos que retoman a Kelsen, incluso hay uno muy bueno que publicó la Universidad Externada de Colombia que se llama Derecho y Política, que está en la colección de teoría jurídica. Normalmente a Kelsen se le suele asociar con esas posiciones que buscan una neutralidad o una no valoración política del derecho, sino que el derecho sea autónomo e independiente y digamos como que no tenga una relación directa con la política. Y esto me parece muy curioso, no porque la pretensión de Kelsen esté mal, sino porque de pronto cuando uno mira otro tipo de autores, hay por ejemplo ciertos autores que sitúan al derecho mismo como una ideología. Y es como, eso resulta interesante porque el derecho a su vez viene siendo una ideología, no de pronto como la entiende Marx, de pronto porque, y creo que en esto la exposición es muy clara y muy coherente en la medida en que Marx entiende el derecho como una ideología y más específicamente como dominación, creo que lo dejaste claro. Sino hay personas que entienden el derecho como una ideología que se sitúa como un punto medio entre dos extremos, que sería, por ejemplo, las sociedades que viven en un autoritarismo, es decir, hay una persona que tiene un poder ilimitado y no hay, digamos, ningún tipo de límites de poder, lo que podría suceder en las dictaduras, y sitúan al derecho como una ideología o como un punto medio también entre el anarquismo, que pues sería una, digamos, como una sociedad que podríamos llamarla sin orden, aunque bueno, algunas personas dicen que el anarquismo de cierta manera es una forma de caos y el caos aún es un orden sin comprender. Pero bueno, más allá de esa, de pronto de esa, digamos como de esa frase, el primer punto que digamos que me gustaría tocar es digamos como rescatar que más allá de pronto del hecho de no tener una valoración, también implica tener una valoración en la medida en que el pretender ser neutral, en este caso, sería a su vez una ideología. Entonces, eso es, digamos, como que sería lo primero que me gustaría de lo que hablaras, de cómo digamos, como la neutralidad que pretende defender Kelsen en muchos de sus textos, pues viene siendo una neutralidad que a su vez responde a una ideología. La segunda cuestión en la que me gustaría que nos centráramos y que me pareció muy interesante y que creo que este seminario ha contribuido de pronto a replantear las malas lecturas que se han hecho de Kelsen, digamos, en varios de los ponentes que trae el profesor Gonzalo. Se ha mostrado cómo ha habido una mala recepción de Kelsen y cómo sigue habiendo una mala recepción de Kelsen. Y específicamente me pareció muy interesante lo que tú tocas, y sería y en el texto escrito también está, y sería de pronto esta ambivalencia que hace Kelsen entre derecho y Estado, y a su vez lo que tú decías, ¿no? Que el marxismo y el derecho tienen un punto en común,
y es de pronto que buscan disolver este Estado. Pero entonces, digamos, como que me gustaría que profundizáramos específicamente porque, digamos, en qué forma Kelsen entendería disolver el Estado, que entendería que, digamos, sería una manera muy distinta a como la entendería Marx. Y a su vez, siento que de pronto ese ensayo que tú hiciste en relación de Kelsen, el concepto de Estado y la psicología social, si mi memoria no me falla, está publicado en el texto que compiló Oscar Correas, que se llama El otro Kelsen. Entonces, es interesante de pronto hacer como ese rescate de textos no muy tocados o no muy famosos de Kelsen, pero que a su vez, pues digamos que marcarían como un punto de intersección, pues en este caso entre el marxismo pues la teoría jurídica. Ese sería, digamos, el segundo punto al que me gustaría centrarme. El tercer punto, que me parece también muy interesante, digamos, y esto no solo sucede en teoría del derecho, sino yo creo que sucede de pronto en cualquier disciplina y en general en todo el ámbito, y es que a veces no importa tanto, digamos, como las ideas que las personas tengan, sino la forma en la que las ideas se comunican. Entonces me pareció muy curioso cuando tú señalabas que las críticas, por ejemplo, de Kelsen al marxismo son mucho más profundas que las de Bobbio, pero pues el que resultó famoso, digamos, frente a estas críticas fue Bobbio y no Kelsen. Entonces, de pronto sí me parece como interesante esa invitación a rescatar y a releer un autor que digamos que en eso ese seminario ha sido muy acucioso, que escribió absolutamente de todo lo que podía escribir en su tiempo. Entonces, de pronto, a releerlo y a ver cómo de pronto este tipo de elementos nos permiten, digamos, como un análisis más profundo, más específicamente a esta crítica del marxismo. Y el último punto en el que me quiero centrar es algo que pues tú tocaste y es ver, por ejemplo, como autores que en este momento se consideran críticos, que si bien es cierto, no sé hasta qué punto sería un error catalogarlos como marxistas, sí hablan de que el derecho puede ser emancipación. Por ejemplo, en este momento se me viene a la cabeza los textos de Boaventura de Sousa Santos, en los cuales, por ejemplo, a partir de, digamos, como de reconocer o de traer costumbres que digamos que son propias a culturas que, digamos, no se pueden, digamos, comprender a un derecho, digamos, entendido como un monismo jurídico, sino lo que habla Boaventura de un pluralismo jurídico, de entender cómo varios sistemas conviven dentro de un mismo orden. Y cómo este respeto a su vez podría traer emancipación o podría tener garantías a los derechos. Entonces, no sé si pudiéramos de pronto tocar como esta idea de cómo, y en Latinoamérica está muy presente esta idea del derecho como emancipación, pues viene siendo una herencia del marxismo y a su vez creo que Kelsen no sería ajena a esta idea del derecho como emancipación, pero más específicamente hacia el respeto, y creo que en esto eres muy puntual y damos la cita a Marx, que tú dices que Marx en esta época, pues creo que sí defendería los derechos humanos, más específicamente porque lo que busca el derecho como emancipación es defender ciertas garantías. Entonces, de cierta manera, pues el derecho busca ello. Entonces, digamos que estos serían como los 4 puntos en los que me gustaría que de pronto centráramos la discusión y no sé si cuando pues empiece a hablar se generen otros puntos de discusión, se me pueda permitir intervenir más adelante. Pero pues en general, pues les agradezco a los dos por la invitación y por la excelente presentación, Alejandro, y bueno, me gustaría saber tu opinión frente a estos puntos que señalé. Muchas gracias. Listo, pues muchas gracias, Camilo. Curiosamente parece que hay un conjunto de amigos. También aquí se conectó Rubén Martínez, a quien conocemos de hace mucho tiempo. Entonces, junto con Gonzalo nos conectamos con Rubén. Daniel Díaz Cuevas de México, te mando un saludo. Entonces vamos a... Es reunión de amigos, eso siempre me gusta. Vamos a tocar los 4 puntos que mencionaste. Neutralidad, ideología. Uno de los alumnos de Kelsen menos conocidos es Ernst Toppich. Ernst Toppich escribió ese texto famoso, el de filosofía social, entre ideología y ciencia. Y Toppich, pues obviamente en esta obra también retoma mucho el tema de la neutralidad, de la necesidad de que la filosofía social tenga ese carácter de neutralidad para evitar que los juicios de valor en todas las ciencias sociales sean mera expresión de ideología, mera expresión de deseos subjetivos y que no haya nada de ciencia. Efectivamente, muchas personas han criticado esta idea de que incluso la neutralidad valorativa no termina siendo más que una máscara ideológica, que termina siendo, no existe neutralidad valorativa, lo que hay es una máscara, y ahí pues obviamente muchas personas han criticado duramente a
y injustamente, tanto a Kelsen como a Max Weber también, por el tema de la Wertfreiheit, ¿no? O sea, no se trata de decir que no existe una toma de posición. Incluso Radbruch decía que él, cuando conoció a Max Weber era, sí, en términos académicos, era una persona que creía en esa neutralidad para analizar al objeto, y que en su vida privada era un gran rigorista ético. Es decir, era todo lo contrario en su vida privada que lo que hacía mientras hacía ciencia. Obviamente, cuando Kelsen, y esto tiene que ver también con la segunda cuestión, ha sido malinterpretado. A veces se cree que su posición escéptica ante los valores lo llevaba a tener un compromiso con ideologías dictatoriales o perversas, lo cual nada de eso tiene que ver. Kelsen era una persona que intentó hacer del derecho una ciencia. Eso es algo que incluso von Wright le reconoce. Los grandes metodólogos en el siglo XX en las ciencias sociales han sido para mí, por una parte, Max Weber, y por otra parte, Kelsen. Son personas que entendían esa idea de por qué tenía el derecho a ser neutral, aunque efectivamente esa idea de neutralidad, claro, implica una toma de postura. Por supuesto que implica esa toma de postura frente al mundo, frente a estos hechos de ideología, frente a estos hechos en los cuales la ideología puede desbordar cualquier tipo de argumentación racional. Eso es un poco a lo que Kelsen temía. Por eso Kelsen, como dice el profesor Paulsen en un ensayo, él nunca intentó justificar al Estado ni al derecho, porque esa es una pregunta que tiene que ver con la filosofía política, no tiene que ver en ninguna manera con el derecho. Lo mismo dice Kelsen en el inicio de la teoría pura del derecho del 34. Él quiere hacer ciencia jurídica y no política jurídica. Él lo deja muy claro eso. Sin embargo, pues siempre va a ser un tema muy, muy polémico. ¿Hasta qué punto ese rigor metodológico en las ciencias sociales, esa negación de tomar una postura, no termina por ser, al final de cuentas, una toma de una postura, incluso en nombre de renegar de esas ideologías? Esto me lleva a este segundo punto, una mala recepción de Kelsen. Kelsen le pasa lo que le pasa a todos los clásicos. Díganme qué clásico no ha sido malinterpretado, ¿no? Es un poco lo que vemos con Marx mismo, con Kant, con Hegel en la filosofía. Son autores que no son leídos, pero son muy citados y muy criticados. Yo todavía, cuando llegué a México en 2014, me tocaba escuchar en las aulas, en los pasillos de la UNAM, que Kelsen había justificado al nazismo, que Kelsen era aliado de Hitler. O sea, imagínense todas las cosas tan graves que se decían en 2014. Muchos profesores, yo soy crítico, y Kelsen era profeta del nazismo. Imagínense todas las cosas que yo llegué a escuchar, brutales. Eso tiene que ver con que a veces no hay lecturas. La otra vez leía, por ejemplo, un texto, un colega mexicano, que dice que el edificio kelseniano se derrumbó en el 45 con Hiroshima, Nagasaki. Y digo, uy, Kelsen ya era culpable hasta de las bombas atómicas de Estados Unidos. O sea, realmente a mí también me da risa, pero luego me espanto. Porque luego esas personas le enseñan a los alumnos una visión de Kelsen brutal, terrible, terrible. Y esta mala interpretación de Kelsen, por desgracia, así ha estado vigente en México durante muchísimos años. Por fortuna, este tipo de eventos, este tipo de simposios, eventos, conferencias como Ecos de Kelsen, nos ayuda a ver un Kelsen diferente, ese Kelsen diferente a estas manipulaciones ideológicas que se hicieron durante muchísimos años. Y en ese sentido, y ahí voy, sigo con tus comentarios, hay otros textos de Kelsen. Efectivamente hay otros textos. Hay un Kelsen muy rico, hay un Kelsen que pocas veces fue leído. O sea, yo, por ejemplo, en alguna ocasión a colegas de la ciencia política, me he metido en todo, nos poníamos a leer los textos de Kelsen, la crítica, por ejemplo, que hace Vogelin, ¿no? Por ejemplo, la crítica a Schmitt sobre quién debe ser el defensor de la Constitución, o ese ensayo al que te refieres, estimado Camilo, que es efectivamente este texto, el concepto de Estado de la psicología social. Ahí está, teniendo como referencia la psicología de masas de Freud. Es un texto de 1922, escrito en Imago, y que efectivamente es un texto que hace una serie de reflexiones súper sugerentes para el campo tanto, no solamente de la teoría jurídica, sino también en el campo de la psicología social y también de la teoría política. Son textos que fueron leídos de forma adecuada. Efectivamente, fíjense, aquí en el chat Rubén nos está recordando algo muy triste. Todavía se menciona el tema de la pirámide kelseniana. Y eso todavía lo escuchamos. En México todavía hablamos de la pirámide kelseniana, y son cosas que todavía
lo escuchamos, ¿no? Hay una pésima interpretación. Yo he buscado en alemán la obra de Kelsen, Rex Pyramid, y no la he encontrado todavía. Espero algún día encontrarla, pero son ideas que todavía se repiten. No sé si Kelsen había viajado a México o algo. ¿Cómo se comunican las ideas? Efectivamente, yo, por ejemplo, cuando estudiaba filosofía, hice lecturas de una crítica de Bobbio al Estado de Marx, el Estado de los clásicos. Y mientras yo leía a Bobbio, decía, esto es Kelsen, ¿no? Eso es muy parecido, la argumentación es muy parecida, no es plagio jamás, pero es muy parecida, hay una influencia enorme de Kelsen en Bobbio. Pero el problema es que el legado de Kelsen, cuando escribe obras como Socialismo y Estado, o la teoría comunista del derecho y el Estado, esas obras eran casi patrimonio de los juristas, por desgracia. Y los politólogos, muchos politólogos, no pudieron leer esta obra, entonces se perdieron de cosas muy interesantes. Luego decían, no, es que Ferrajoli, desde la teoría política lo leo, y hace unas críticas impresionantes al marxismo, y yo me quedo como, no, eso ya viene en Marx, perdón, en Kelsen, en la teoría comunista del derecho del Estado. Por eso, aunque no me gusta esta edición, celebro mucho que esté sacando la teoría comunista del derecho y el Estado, que ella vuelva a salir, porque nos ayuda a tener una visión integral de la crítica de Kelsen al comunismo, al marxismo, a los austromarxistas, y eso ayuda muchísimo para retomar a este Kelsen y que volvamos a retomar esas ideas, ¿no? En verdad creo que es formidable en ese sentido que se haya vuelto a sacar esta edición. Obviamente, a mí la obra de Olejnik que más me gusta hasta ahorita es la edición que hizo nuestro colega aquí, Diego Luna, que es una obra fundamental y que pues me parece muy interesante, ¿no? O sea, podemos releer nuevas obras de Kelsen, ensayos de Kelsen que no tuvimos la oportunidad de leer antes, y me parece eso extraordinario. Y los autores críticos, a mí siempre me ha provocado problemas ciertos autores que se autonombran críticos, porque lo que hacen es, en ocasiones, hacer críticas radicales, pero a veces no hay nada en términos de factibilidad de sus propuestas. Eso es algo que siempre me ha preocupado. Yo, por ejemplo, cuando autores como Boaventura quieren reivindicar el derecho, este uso emancipatorio, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, de hecho, me parece interesante, ¿no, Camilo? O sea, que retomen el derecho, porque buena parte de la izquierda institucional en América Latina se ha caracterizado por un rechazo radical del derecho al Estado. Lo que yo siempre he criticado es que a veces reniegan de conceptos occidentales, el concepto de universalidad, y a veces sus críticas me parecen muy pobres, ¿no? No quieren cometer epistemicidio, pero, por ejemplo, muchas de las reflexiones de Boaventura tienen que ver directamente con Marx, y pues eso ya muestra que es imposible eludir ciertos conceptos inmanentes a la teoría de críticas sociales. Es por eso que en ocasiones algunos teóricos radicales critican al Estado y digo, no, espérense, esa crítica a la falta de normas por parte del marxismo ya la había hecho Kelsen. El tema es que no leemos a Kelsen, ya lo tenemos relegado, y eso me parece brutal. Yo creo que todos los teóricos, tanto analíticos, que luego no lo leen tan bien, normativistas, críticos, radicales, harían bien en releer muchas de las tesis de Kelsen actualmente. Nos serviría mucho para comprender, por ejemplo, la crítica al marxismo, la crítica de Kelsen. Todavía cuando yo hablo con mis colegas marxistas radicales, no queremos Estado, digo, híjole, relean a Kelsen, vean la crítica que Kelsen hizo al austromarxismo. O sea, a esa primera forma potente de marxismo, ya no por hablar del marxismo occidental, con Georgi Lukács, con esa gran obra de Historia y Conciencia de Clase, que ya va a cumplir sus 100 años también, y que hay que celebrarla, con la que nace el marxismo occidental. O sea, a mí me parece que Kelsen tiene todavía mucho que decirnos cuando pensamos en América Latina, la crítica al derecho y al Estado. En el sentido, Kelsen, como lo dije, no solo es un clásico del derecho, también es un autor importantísimo en el campo de la teoría política. Y pues, hay que leer a los autores, Camilo, efectivamente. Yo creo que incluso si estos autores críticos releyeran a Kelsen, encontrarían cosas muy importantes en Kelsen para incluso fortalecer sus posturas. Esta negación radical del Estado, porque yo soy un autor contrahegemónico, contracultural y contra no sé qué más, podrían retomar esta crítica mesurada de Kelsen y entender por qué el Estado y el derecho terminan siendo necesarios. Y efectivamente, la crítica de Kelsen a la dualidad del Estado, esa me lo hizo ver Stanley Paulson. Él me decía que cuando Kelsen, en las 2 ediciones de la teoría pura del derecho, él quiere disolver esa dualidad derecho y Estado, es porque precisamente, y eso también ya lo había mencionado en algún ensayo que está en el libro de Gonzalo Cleves, de Robert Walter,
cuando decimos que el Estado legitima el derecho o viceversa, sobre todo si el Estado legitima el derecho, terminamos poniendo al Estado en un nivel de legitimación muy fuerte, desde el cual incluso no podemos explicar los ilícitos estatales, porque el Estado es anterior al derecho. Por eso Kelsen intenta suprimir ese dualismo para que de esa manera no tengamos una idea de autolegitimación del Estado, es decir, que los actos del Estado pueden estar por encima del derecho. En ese aspecto, la crítica de Kelsen al Estado. Ahí está, perfecto. Así es, así es. En ese sentido, la crítica de Kelsen a la idea del dualismo, Estado y derecho, es importante. Gunnar Schmidt estaría a favor de la distinción entre dualismo, derecho y Estado, porque entonces sería el Estado, en última instancia, quien podría decidir sobre las cuestiones fundamentales, incluso sustrayéndose al orden jurídico. Es por eso que me parece interesante y muy válida esa crítica de Kelsen. De ahí que Kelsen dijera que en términos descriptivos, todo Estado es Estado de derecho, porque hay una supresión de esa dualidad. No quiere que el Estado esté por encima del derecho y en algunas ocasiones no se puede explicar, por ejemplo, el tema del ilícito estatal, porque lo que el Estado hace no es ilícito porque está por encima del derecho. Kelsen quería suprimir esa ideología de autolegitimación del Estado. Eso me lo hizo ver Stanley hace algunos añitos. Bien, Camilo. Espero haber respondido de una manera más o menos decente a tus cuestionamientos. No, realmente muy, muy buenas tus respuestas. Tiempo nos faltaría. Creo que sí, no sé si el profesor Gonzalo quiere hacer alguna intervención. No, yo quisiera saber si alguien más del público que está tímido quiere decir algo, no es sino que levanten la mano. Pero, digamos, muy interesante. Yo quisiera preguntarle a Alejandro sobre esa parte que él se nace sobre la crítica, digamos, a las teorías de la justicia o a las ideas de justicia y que cita Marx, que dice que, digamos, su fórmula... La crítica del programa de Goethe. Sí, a cada Y cada quien quien según según sus necesidades, cada quien según sus capacidades. Sí, bueno, ¿tú crees que, digamos, debió profundizar o estuvo acertado? ¿A quién le darías la razón? Mira, yo creo que cuando Kelsen hace este brevísimo y bello ensayo, el de qué es la justicia, what is justice, obviamente si le preguntamos a un kantiano, si lo he hecho, le digo, oye, ¿cómo ve la idea del imperativo categórico, ¿no? De Kant? Entonces, es una fórmula vacía. Dice, no, es que Kelsen ahí hace un reduccionismo, ¿no? El imperativo categórico, ok, dice con qué, de qué forma y con qué finalidad, pero no dice específicamente qué hacer. Que bueno, esa crítica también es la de Kelsen, de cierta forma es la misma crítica que le hace Hegel a Kant en los parágrafos 124, 125 en adelante de la filosofía del derecho de Hegel a Kant. La crítica al formalismo, me han dicho algunos autores, no, mira, la crítica de Kelsen no es tan tal. Si alguien lee a profundidad a Kant, verá que pues el postulado de tratar al otro no siempre como un medio y sí como un fin, pues pone un poco carne teleológica no heterónoma sobre los huesos de la universalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si le pregunto a un teólogo, me va a decir que la crítica de Hegel, de Kelsen a Cristo es exagerada. Es decir, siempre van a encontrar personas que van a decir que en ese ensayo, cuando Kelsen critica a todas estas teorías como lugares comunes, el mesotes de Aristóteles, para decir que simplificó los argumentación. En ese aspecto, cuando vemos efectivamente que Kelsen hace una crítica a Marx, efectivamente, qué bueno que me lo mencionas, Gonzalo, porque es una crítica muy interesante la que hace a la idea de redistribución que propone Marx en la crítica del programa de Goethe. Dice Kelsen, a ver, cada quien según sus necesidades, cada quien según sus capacidades. Dice Marx, dice Kelsen, a ver, aquí el problema que tiene Marx es que la crítica, cada quien según sus necesidades, cada quien según sus capacidades, es que ya tendríamos que tener un conocimiento previo de cuáles son sus necesidades, para que de esa manera pudiéramos determinarlas. Ahora, cada según sus capacidades. ¿Cómo determinar sus capacidades? Porque incluso podría haber un conflicto en la distribución de bienes derivada de que alguien puede tener muchas necesidades, pero puede tener pocas capacidades. Es decir, incluso ambos principios que desarrolla Marx en la crítica del programa de Goethe terminan siendo contradictorios e incluso podrían llevar a conflictos normativos sobre cómo hacer esa distribución. Por eso Kelsen, algunas personas
que se meten, por ejemplo, con Aristóteles, Cristo, con Kant, con el utilitarismo y también con Marx, han dicho, bueno, es que Kelsen hace simplificaciones. A mí me parece que en términos didácticos, el ensayo sí muestra, querido Gonzalo, las deficiencias que tienen diversas teorías, sobre todo la crítica al programa de Goethe, que Marx critica mucho a Hegel por seguir siendo hasta formalista en cierto sentido, pero los postulados que menciona Marx en la crítica al programa de Goethe, tal y como están ahí, tienen un enorme grado de abstracción. Lo mismo que criticaría Marx de las filosofías posteriores del idealismo alemán. Entonces, yo creo que ahí Kelsen hace una crítica que también harían bien ciertos marxistas en leer, o sea, la crítica al programa de Goethe, ver cómo estos principios, cada quien según sus necesidades, cada quien según sus capacidades, de cara a una distribución o redistribución concreta sobre esas ideas de necesidades y capacidades, termina mostrándose insuficiente. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que decir. Está Camilo Humberto. Bueno, Camilo, por favor. Sí, gracias, profe. En razón a la pregunta que tú hiciste, digamos como que se me acaba de ocurrir una pregunta, y es la siguiente. No sé si de pronto nos escapemos un poco digamos, como del tema digamos, como entre la crítica de Kelsen al marxismo, pero no, digamos como que no nos alejamos tanto de la cuestión que, pues, digamos, ahí está inmersa en el debate y sería la cuestión entre derecho y política en la obra de Kelsen, y es la siguiente. Mucha de la producción de Kelsen sobre el final de su vida giró en torno a problemas de derecho internacional. Ahí pues están algunos textos interesantes como la paz por medio del derecho, La paz por medio del derecho. Derecho y paz en las relaciones internacionales, que realmente ya son, así como tú lo dices, en español son libros muy complejos digamos, como de encontrar. Yo tuve el gusto de poderlos leer en la Universidad Externado. De hecho, ahí está la colección Luis Villar Borda y ahí están, en la biblioteca están los textos de Kelsen, pero realmente son ediciones, digamos, muy antiguas. Hay ediciones que datan del 40 y punta y del 50 y punta, entonces realmente son... Y la del son Fondo de textos Cultura que hizo García Maínez. Sí, ya encontrarlos es complejo. Entonces, ¿por qué toco estos Hay textos? una de Trota, creo, yo la leí. Ah, de Trota. Sí, la Derecho y Paz, Derecho y la Paz de Paz la por medio Verde del de derecho, Trota, ahí la tengo. es mucho más reciente, sí, profe, tienes razón. Entonces, digamos, traía a colación estos textos porque en estos textos, digamos que en Kelsen se da un compromiso de pronto de evitar, digamos, como ciertos conflictos que él vivió, digamos, como ver cómo a partir del derecho se pueden, digamos, cómo buscar soluciones en el ámbito geopolítico, pues, de su época, digamos. Él sigue siendo heredero de su época. Mi pregunta es, ¿tú crees que este compromiso también involucraría, en este caso, digamos, una posición política que permearía su concepción jurídica? O sea, sería un poco volver al tema anterior, ¿no? Defender esta neutralidad también es una forma de entender la política y el derecho, pues, en estricto sentido, un poco a lo... bueno, no sin irnos al extremo, pero de pronto sí, como se hacen algunos críticos, o como lo defienden posiciones como el realismo jurídico escandinavo, pues tendría algo de política. Entonces, no sé qué opines de esto en atención a estos textos de Kelsen, Alejandro. Yo creo que es posible hacer una lectura del Kelsen como teórico del derecho, que crea este enorme edificio llamado Teoría Pura del Derecho, y al mismo tiempo leer a Kelsen como alguien que tiene ciertos compromisos con la democracia, en los ensayos sobre esencia y valor de la democracia. Un Kelsen que no es marxista, hace una defensa de las libertades individuales, de la tolerancia, pero también es Kelsen un teórico de las relaciones internacionales. Ahí Kelsen tiene un compromiso distinto. El Kelsen de las relaciones internacionales, el Kelsen de la defensa de la democracia, el Kelsen crítico de las autocracias, es un Kelsen que se puede leer de una manera distinta de el Kelsen que escribe la teoría pura del derecho, y con el cual el Kelsen que defiende esa pureza metodológica, como él lo dice, ¿no? La pureza, el postulado de pureza, la Reinheit, en un sentido fuerte en términos epistemológicos kantianos, es un autor que puede leerse de forma separada del Kelsen que escribe sobre teoría política, del Kelsen que escribe sobre relaciones internacionales, del Kelsen que escribe sobre democracia, que son trabajos bellísimos. El trabajo de
la paz por medio del derecho, derecho y paz en las relaciones internacionales, incluso son textos en los que se puede ver una influencia del Kant que escribe sobre la paz perpetua, ¿no? Una influencia ahí de ese proyecto cosmopolita kantiano, ¿no? Pero en la teoría pura del derecho, y eso es necesario enfatizarlo, Kelsen nunca va a leer a Kant como filósofo moral. Él hace una lectura del Kant epistemólogo, del Kant que habla de su crítica de la razón pura. Cuando Kelsen apela a los argumentos trascendentales, es por eso que a veces Bulligin decía, bueno, es que en Kelsen está por una parte esta idea de Kant, otra filosofía analítica, una de las dos tiene que perecer. No, está Kant en Kelsen, claro, pues está el Kant que hace filosofía trascendental, lo que habla de lo que es un argumento trascendental. La filosofía moral de Kant no está ahí. De la misma manera, Kelsen cuando escribe sobre teoría política, su crítica, me parece que esta crítica que hace a la teoría política del marxismo, del marxismo no es una crítica neutral, está tomando una posición crítica respecto a las tesis del austromarxismo. Entonces, ahí me parece que es un que se puede leer de manera separada y para bien de todos. Creo que las personas harían bien en leer ese Kelsen, que es un pacifista, asume un compromiso con la paz. Ese Kelsen que hace una defensa del relativismo en la democracia, ese Kelsen que hace una crítica al marxismo, y que muchos marxistas deberían leerla. Hace poco, cuando presentamos este texto, una colega que fue alumna de Adolfo Sánchez Vázquez, quien hizo el prólogo al libro de Pachucanis, Diana Fuentes, una extraordinaria conocedora del marxismo en México, decía, es que sí, o sea, cuando lo que tú escribiste sobre Kelsen, sobre Marx, pues no tengo respuesta, porque la teoría del Estado en el marxismo es un problema enorme. Muchos autores dicen que sí, otros que no, y se vuelve todo un problema muy difícil. Esto es lo que nos muestra la riqueza de ese Marx, de ese Kelsen, que se puede leer separado de la teoría pura del derecho. Es más, yo creo que es una lectura correcta separarlo, porque entonces, ¿cómo podríamos entender este Kelsen pacifista, este Kelsen demócrata, este Kelsen crítico del marxismo, si es solamente con la idea de leerlo a partir de la teoría pura del derecho? Así como se puede leer un Kant que hace filosofía moral, y también se puede leer ese Kant que hace argumentos trascendentales, que son los argumentos que va a retomar Kelsen. Si funcionan o no los argumentos trascendentales en las ciencias sociales, eso es otro argumento, y bueno, es algo que Stanley Paulson está desarrollando actualmente, eso es otra cuestión, pero sí que me queda claro que, por ejemplo, Camilo, cuando Kelsen lee escribe esas conferencias sobre derecho y paz en las relaciones internacionales, obviamente Kelsen hace una lectura de Kant, de ese Kant cosmopolita, y me parece que tiene ahí bastante que decir en ese aspecto. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, bueno, siempre hay como una idea bastante crítica, tú lo has dicho, de Marx hacia el derecho sobre como una superestructura Así es, para su que, estructura. que es, digamos, finalmente creada por el poder, ¿no? El derecho, digamos, es una norma creada por la clase dominante. Así es. Sí, son decisiones de la clase dominante convertidas en leyes. Así es. Y es atractivo porque uno finalmente va a decir, oiga, verdad, es cierto, o sea, si uno ve en un congreso, en un parlamento, los lobbies y Así es. cómo se eligen a los congresistas y el sistema, digamos, como está diseñado, pues uno dice, sí, o sea, para los que no son dominantes es muy difícil crear una ley. De pronto en tribunales constitucionales como el colombiano algo podrían hacer las minorías, o si finalmente se empoderan y llegan algunas minorías en el Congreso, podrían proponer ciertas leyes que les favorezcan, pero pensando en las mujeres, el aborto, Así es. como en Argentina pasó, pero acá no ha pasado, o las parejas homosexuales o los indígenas, pero finalmente uno le hallaría algo de razón a esa crítica que hace Marx al derecho. Sin Claro. embargo, digamos desde el punto de vista político, Kelsen no le atraería mucho digamos, pensando en esencia y valor de la democracia, una idea, podríamos decir, de totalitaria, digamos, de alguna forma no sé, partido único, o una forma no sé, como digamos, de proletarios del mundo unidos que finalmente logren
establecer qué es el derecho, sino propondría, digamos, un sistema más bien democrático liberal. Entonces, no sé qué diría sobre esta utopía, digamos, marxista que fue puesta, digamos, en práctica por algunos países y que dio lugar a nefastas consecuencias en la Unión Soviética, como bien lo dijo Hannah Arendt, que finalmente pues se convirtió en un totalitarismo más. Y aún en los países como Cuba o Corea del Norte, esa idea, digamos, de poner las ideas de Marx en la práctica. Entonces, no sé si esa utopía marxista, sin embargo, le llamó la atención de alguna manera por el aspecto, digamos, de la mejor distribución a Kelsen o no. Claro. Diré algo brevemente sobre esto, porque sí, es importante señalarlo. Sin duda, si buscáramos, ok, ¿cuál ha sido la contribución de Marx a todas las ciencias sociales? Lo que podríamos decir es su sentido crítico, ¿no? Analizar cómo el poder económico es el poder predominante, termina ejerciendo una influencia sobre todas las demás esferas de la vida. En ese aspecto, la crítica de la sociedad, es como habla Axel Honneth, Habermas, de patologías de la razón, tienen que pasar por ese análisis. La Escuela de Frankfurt, independientemente de su mezcolanza con psicoanálisis, tiene ese sustrato materialista de Marx enorme, y eso es innegable. Yo creo que Marx va a seguir siendo todavía hasta ahora el más grande crítico de la modernidad. Por más que pongamos, después metamos a Freud, metamos a Nietzsche, metamos a Foucault con el tema del poder, Marx sigue siendo el más grande referente crítico. Y en ese aspecto, creo que estamos condenados a seguir leyendo a Marx. Hace 10, 15 años, cuando estaba de moda el liberalismo, buena onda, cool, nadie ya leía a Marx, lo consideramos un perro muerto. Y en los últimos años, con las crisis económicas que han habido, ha habido este boom de nuevo por Marx. O sea, aunque Piketty no sea marxista, la obra de Piketty suscitó un debate muy interesante sobre las desigualdades que provoca el sistema capitalista. En ese sentido, yo creo que Marx va a seguir siendo esa gran crítica. Lo que aquí, me retomo mucho a Kelsen, y me alegro de que tengamos a Kelsen en la ciencia jurídica, es que Kelsen sigue siendo un autor que ve que hay una imposibilidad del marxismo cuando no consideran ni al derecho ni al Estado. O sea, simplemente reniegan del derecho del Estado. ¿Y cómo van a hacer factible ese gran proyecto? Si quieren realmente crear un proyecto diferente, también requieren de normas, también requieren de una normatividad estatal. Y es lo que le falló a muchos teóricos marxistas, no ser honestos con esa cuestión. En ese sentido, yo creo que es muy importante la lectura de Pashukanis. Cuando Pashukanis hace esta crítica fuerte cuando escribe esta obra, esta versión de Teoría General del Derecho y del Marxismo, Pashukanis intenta llevar al marxismo a su última expresión. O sea, con la llegada del comunismo, incluso los deberes morales van a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué mandaron fusilar a Pashukanis? ¿No? Negri tiene esta cuestión interesante. Porque Pashukanis efectivamente quería ser un comunista coherente. Al final el Estado tiene que desaparecer. Esa idea obviamente no le venía nada bien a Stalin, ¿no? Porque Stalin quería mantener el poder. Qué lástima que Pashukanis fue fusilado, era una mente realmente brillante, Pashukanis, pero Pashukanis no absorbió cierta purga, porque efectivamente las ideas de Pashukanis eran congruentes con un marxismo que en última instancia termina apelando al comunismo, a la extinción del Estado, lo cual no le vendría muy bien al proyecto stalinista. Es por eso que efectivamente es el gran problema que tienen la lectura utopista del marxismo. Pensar en un mundo sin estados y normas. Por una parte, el marxismo es una crítica realista a los poderes económicos, lo cual yo la tomo en la mejor de las referencias, pero por otra parte no piensa en el problema del Estado y el derecho. Por eso en América Latina tenemos esos problemas con izquierdas, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en México, en Argentina, con izquierdas no institucionales, que vamos a ir más allá de lo occidental, y al final no terminan proponiendo absolutamente nada, porque no tienen posibilidad de llevar a cabo sus luchas. El feminismo me alegra a mí muchísimo que el feminismo retome al derecho para transformar sus luchas, siempre y cuando no caigan en el feminismo punitivista penal, que terminan haciendo incluso un fortalecimiento, una remasculinización del Estado, como dice acá, que los grupos indígenas, como dices Gonzalo,
puedan acceder en cierta medida a establecer esta lucha y es ganancia. Sí, efectivamente, son grupos excluidos, son grupos en los cuales al final de cuentas su voz no cuenta del todo como el de las élites, como el de la sociedad civil, obviamente. Hay algo, sociedad civil, lo menciono en un concepto muy hegeliano, por cierto, son cosas que obviamente el marxismo por eso surgió. Y efectivamente ahora criticamos al marxismo y decimos el marxismo está muerto, pero ¿quién va a resolver los problemas que el marxismo vio y que el liberalismo no terminó viendo? Estas posiciones ingenuas sobre el derecho, la democracia y la política, todo es deliberativo. Pues no, obviamente el crítico radical te va a decir, no, no todo es deliberativo, hay gente que no tiene voz para deliberar. Y es ahí donde Marx siempre va a estar en la mente de los grupos que buscan una transformación no reformista, sino una transformación radical del sistema. El tema es que al final de cuentas siempre va a estar Kelsen diciendo, ok, hagan una transformación radical. Nada más la pregunta es, ¿dónde está el derecho y el Estado en su proyecto? Si no lo tienen, entonces su proyecto es una contradicción, porque si quieren lograr esa transformación, requieren del derecho y del Estado. En ese sentido, creo que hay que hacer esa lectura. Por eso Oscar Corrés en México hacía esa lectura de Kelsen. Me parece que es una lectura que la izquierda, sobre todo esa izquierda no institucional radical, debería tener más en cuenta. Bueno, muchas gracias Alejandro, también a Camilo por este diálogo, esta conversación. Yo creo que queda mucho por investigar, es un tema grande y que vuelves otra vez, digamos, a iniciar algo que se considera como que ya está superado, lógicamente, por lo que podría ser un debate de época, pero no deja de estar superado. Es un debate que vuelve otra vez a estar vigente, como bien lo dices, no es un perro muerto que esté ahí, que se tiene que descartar este debate los marxistas, digamos, y Hans Kelsen. Y nada, pues agradecer nuevamente, no sé si alguno quiera, pues que lo subamos para la foto final. Sarita va a estar ahí subiendo a los participantes. Veo que Edgar levantó la mano a última hora. Lo podemos subir a Edgar Pérez. Y vamos a ir subiendo, los que quieran subir, pues suben y nos damos una foto de familia. Y si quiere, pues, hacer la pregunta a Edgar, pues hágala, por favor. Si puede hablar Edgar. Bueno, vamos a estar ahí. Muchos rechazan, me imagino que están en pijama algunos. Bueno, si quieran tomarse la foto. Yo también ando en pijama, pero sí me puse mi saco y mi playera. Sí. Bueno, Shy no. Mode. Ah, está Daniel Díaz. Saludos, Daniel. De México. Ah, Galimberti también. Saludos, saludos cordiales hasta el Perú. No, que Marx no es un perro muerto, jamás lo va a hacer. Profe, mientras terminas de subir, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, siga, por favor. Gracias. Alejandro, pues aprovechando que tú estás un poco más cerca a la filosofía del derecho alemana, pues por tu formación, de pronto nos podrías comentar un poco brevemente, por ejemplo, cuál ahorita es el estado del arte o, digamos, cuáles han sido las últimas aportaciones que han habido frente a estos temas. O sea, hay actualmente en filosofía del derecho hay neomarxistas en Alemania o nos podrías contar un poco esto y cómo sería la convivencia con las posturas que entiendo que en Alemania aún tienen bastante fuerza de Kelsen. Mira, yo creo que si hay alguien que ha trabajado esos temas en Alemania, alguien ha trabajado el tema de teorías críticas del derecho en referencia al marxismo, me parece que uno de ellos ha sido Daniel Loic. Tiene este texto, el de Juridismos. Es alguien que ha retomado bastante tanto a Marx como a Hegel en esta obra. Esta obra es no tan... ¿de qué año es? Él escribe con Rachel Yegi, 2017. Y él aquí tiene unas referencias muy interesantes entre Marx, Nietzsche y pospolítica, política posjurídica y ética, un derecho posjurídico. Y ahí también ha hecho algunas referencias interesantes sobre el tema del marxismo. Daniel Loic es poco conocido. En español creo que no hay nada de él, pero está haciendo algunas cosas interesantes.
Pocos autores ya lo trabajan antes. Por ejemplo, un amigo de Alexis, Hermann Klena, era marxista. Muchos dejaron de ser marxistas, fíjate. Igual, un filósofo con el que hablaba hace poco en Alemania, Georg Lohmann, él era muy marxista. Y cuando empieza a escribir sobre derechos humanos, dejó el marxismo. Entonces, muchos lo han dejado. Son pocos. Digo, un caso excepcional para mí es el de Daniel Loic. También ahí él ha trabajado con una mujer que hace trabajos muy interesantes, sobre todo relativos al concepto de alienación desde la teoría crítica, Rachel Yegi, y me parece que son pocos los teóricos en derecho actualmente en Alemania que están trabajando al marxismo, como que tal vez les cansa un poco, pero cuando hay crisis van a volver. Alexi le gustaba mucho el marxismo, él estuvo en un movimiento juvenil, ahí es marxista, en los años 60 en Göttingen, por cierto. Ralph Dreyer, el maestro de Alexi, era un profundo conocedor del marxismo también. Este libro clásico de Ralph Dreyer está, en el cual también tiene menciones al marxismo, el de Derecho Moral, Ideología, también del buen Ralph Dreyer, que falleció en 2018. Ralph Dreyer era alguien que estaba tenía muchas lecturas, tanto de teoría de sistemas, como de Kant, como de Marx, pero ya va un poco de capa caída el marxismo en el derecho, en la filosofía del derecho alemana. Yo creo que en otra crisis que haya van a volver a surgir. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Edgar va a decir algo o ya cerramos. Edgar Pérez. Primero que todo, como siempre, agradecerle a usted por ejercer ese liderazgo, a pesar de las pocas personas que estamos hoy en este foro por la coyuntura del partido Colombia con Paraguay. No nos resistimos de semejante ponencia tan interesante que la que tratar, digamos, un tema tan grueso, un tema tan álgido como es el tema y las críticas de Carlos Marx. Me quedo muy emocionado con el profesor de México. Muchas gracias. Y no, lo único que yo quería de pronto, pues este no era el tema central, pero sí me gustaría, en cortas palabras, quién fue Kelsen en el 34 y quién fue Kelsen en el 60, desde una perspectiva como él lo planteaba de una manera, digamos, muy sosegada, pero también pues muy crítico al mismo autor, ¿no? Al mismo Hans Kelsen. Entonces, sí, de pronto quisiera conocer la opinión, digamos, del profesor para como llevarme una idea de cómo él concibe a ese Kelsen del 34 y cómo lo concibe en el 60, digamos, dentro de su producción intelectual y dentro de sus de su nueva perspectiva, de la perspectiva de que él pudo haber cambiado, digamos, su visión frente a toda esa, digamos, ese trasegar. Era básicamente eso, profesor. Ok. Estimado Edgar, muchas gracias por el comentario, por la pregunta también. Fíjate que hace poco, digo, la verdad, yo no soy un experto en Kelsen, la verdad hay gente muy especialista en Kelsen. Del 34 al 60, curiosamente, el profesor Stanley Paulson, quien ha hecho investigaciones muy interesantes sobre Kelsen, cataloga una época como el periodo neocantiano de Kelsen, un periodo bastante largo en su obra, tal vez el periodo más grande. Y sobre yo hice una traducción sobre el periodo neocantiano de Kelsen, estimado Edgar, a ver si aquí lo puedo subir. Acá está, que es aquí está, te lo voy a pasar en el chat, es el tema de la fase clásica, que va de 1920 a 1960, que es el periodo neocantiano fuerte en Kelsen, en el cual ahí pues retoma mucho el neocantismo, pero desde el punto de vista de la epistemología kantiana, el tema de los argumentos trascendentales. Ahí hay un artículo que subí en el chat, pues si luego lo gustas ver, sobre cómo el profesor Paulson desarrolla esa idea de la fase clásica de Kelsen. Obviamente hay cambios en la teoría pura del 34 y del 60, no solamente en extensión, esa extensión es muy superior, hay cuestiones que amplía, incluso la relación entre derecho y Estado. El tema de la interpretación jurídica, hace algunas ampliaciones sobre la interpretación como actos de voluntad. Y hay ahí, me parece,
algunos cambios, nunca he tenido esa oportunidad de pensar si son cambios tan sustantivos o simplemente son ampliación de ciertas ideas que hay en términos epistemológicos. Obviamente habrá algunos cambios, pero bueno, ahí sí creo que no soy la persona más especializada para hablar sobre cuáles son esas diferencias entre el Kelsen del 34 y el Kelsen del 60, más allá de, como lo he dicho, de la extensión de la obra. Para algunos autores que se han especializado en Kelsen, Stanley, por ejemplo, Neumann, por ejemplo, en algún momento, Alexis, también influido por el profesor Paulson, dicen que, bueno, ellos se quedarían con la obra del 34 como la obra fundamental, esa obra importante, la que sienta las bases del programa kelseniano. Habrá otras personas que considerarán que la obra del 60 marca ciertos rompimientos. Incluso hay quienes dicen que Kelsen en el 39 lleva a cabo un cambio en su obra. Eso también lo ha explorado el profesor Paulson en un ensayo que está en inglés sobre este giro con Hume, que luego coquetea con Hume y luego deja de tenerlo. Pero bueno, ahí sí, creo que habrá gente más especializada, mi estimado Edgar, para responder esa pregunta, que es compleja porque requiere ahí meterse de lleno, hacer una verdadera filología kelseniana, en la cual pues aquí hay muchos colegas que seguramente sabrán de ese tema y la harán también. Bueno, y Galimberti se animó. Sí, muchas gracias, buenas noches. No puedo activar la cámara. Así que... Sí, se nos fue nuestra No pasa anfitriona nada. de estar viendo el partido, quién sabe qué. Entiendo. Bueno. Primero, felicitarte por la excelente disertación, ha estado muy ameno en el diario. Soy alguien aficionado, neófito en estas cosas y ha sido muy ilustrativa, así que hay unas lecturas pendientes por ahí que tengo de Kelsen, así que con mucho gusto la haré. Algo que se me vino a la mente es, no sé si hay algún trabajo, algo que se esté escribiendo sobre este tema de la pirámide jurídica, cómo es que se produce esa distorsión, porque de hecho yo le he aprendido así también, ¿no? De grado. Luego con algunos comentarios ha cambiado mi percepción, pero no tendría, digamos, un sustento, una lectura que pueda cambiar ese paradigma, ¿no? No sé si hay alguna recomendación bibliográfica que nos pudieses alcanzar para tener una mejor noción de ello y no seguir usando esa denominación falsamente, digamos, ¿no? O quizás no sea necesario, pero para mí parece que sí es importante. Te agradecería mucho si hay alguna Trata de prender la cámara, Galimberti, no sé, no sé. ¿Nada? Ya está ahí. Muchas gracias, Galimberti. Saludos, Alejandro. Sí. Es curioso porque no solamente en el Perú, en toda América Latina, en México, fuimos formados con esa idea de la pirámide kelseniana. De hecho, un alumno también del posgrado que escribió también sabe que es un tema que se dice mucho, el tema de la pirámide kelseniana. Fíjate que yo nunca lo tuve mucho en consideración hasta que empecé a dar clase. Que todos me decían la pirámide kelseniana y al final luego en bromas, en memes ponen a la mamá al final de la pirámide, la constitución en segundo lugar, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que viene de varias cosas. Número uno, creo que por tu carrera he escrito algo. Un colega mío de México, también Alfonso Hoffman, si tal vez Regina Villegas hizo alguna cuestión ahí sobre ese tema. Yo creo que viene del desconocimiento del concepto que retoma Kelsen de Adolf Julius Merkel, este gran administrativista alemán que fue el que desarrolla ese concepto de la Stufenbau, que más bien es orden escalonado. Pero pues tal vez en las traducciones, Lost in Translation, quedó alguien que se le ocurrió mejor, en lugar de poner, Daniel, muchos saludos, alguien en lugar de poner el tema de orden escalonado del ordenamiento jurídico, orden escalonado del sistema jurídico, decidió alguna vez ser gracioso de poner pirámide jurídica, y con el tema de la pirámide jurídica se quedó en toda nuestra teoría. Merkel es poco conocido. Martin Borowski escribió un ensayo en alemán, pero fue traducido al portugués, está un libro que coordinó mi amigo Alexandre Travesoni,
sobre el tema de la Stufenbau, donde Borowski desarrolla cómo Adolf Merkel primero desarrolla el concepto de Stufenbau, orden escalonado, en su obra, en diversos ensayos en la década de los 20, y después cómo Kelsen retoma Adolf Merkel sobre el tema de la Stufenbau, que incluso por nombre, orden estructurado, Bau, como el tema también que da el marxismo de la Bau y la Überbau, la estructura de la superestructura, y que pues ahí se perdió mucho esa influencia que tuvo Merkel en Kelsen. Obviamente cuando llegamos a la facultad de Derecho, siempre se dice la forma más fácil de entender a Kelsen, en lugar de entender lo que es un argumento trascendental, que también es algo que no se ha entendido, ni por una parte la influencia de Merkel, ni por otra parte la influencia de Kant. Tomamos solamente la idea de que hay una pirámide, de la cual se entiende el orden jerárquico. Es una idea muy intuitiva, eso hay que decirlo. Es una idea tan intuitiva que permite que las personas ya no reflexionen sobre si Kelsen habló de pirámide jurídica. En la Facultad de Derecho de la UNAM todavía se habla de pirámide jurídica en todas partes, y eso me provoca siempre problemas. Pero es una terminología muy persuasiva cuando alguien quiere explicar en términos pedagógicos el tema del orden escalonado. Alguien ve una pirámide y entendemos intuitivamente que hay una jerarquía. Es muy difícil de quitar eso. Yo te diría que lo primero que sería leer a Adolf Merkel, ver cómo Adolf Merkel desarrolla esa idea de orden escalonado para poder explicar mejor esa idea. Y también, pues, en algún momento tal vez traducir ese texto de Borowski, porque me parece hay un trabajo muy filológico sobre cómo Kelsen es influido efectivamente por la obra de Merkel, famoso teórico del derecho administrativo alemán, y después, pues no sé cómo en América Latina se da esto de la pirámide jurídica y se volvió un tema irrefutable en las facultades de Derecho. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Si quieren encender la cámara que nos van a ayudar a tomar la foto, ahí veo a Azucena, también a Daniel. Azucena, saludos. Aquí Daniel. Falta Rubén que Edgar. ponga la cámara, si puede. Galimberti, muchas gracias. Edgar y Leo, si quieren prender la cámara para la foto. Y se ríen a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, a todas y todos. No quedó tan bien, entonces... ¿No quedó tan bien otra? Usted nos dice 1, 2 y 3, a ver. Listo, sí, esa no quedó tan bien. Bueno, 1, 2, 3. Mejor. Ah, bueno. Entonces la pasamos. Muchas gracias y bueno, hasta luego. Le ganamos al partido que va a 0-0 al menos. Azucena, Edgar, Vladimir, querido Daniel, como siempre un gusto. Galimberti, Camilo, gracias por la relatoría. Y querido Gonzalo, como siempre, muchas gracias por todo. A ti. Gracias. Chao. Nos vemos Muchas gracias, profesor. Nos vemos el 30 de noviembre. Chao. Nos vemos el 30 de noviembre. Cuídense mucho. Chao. Gracias por la invitación, profesor. Hasta luego. Gracias, Azucena. A la orden, estamos aquí en contacto.